Continuamos esta segunda parte del estudio del desarrollo en Psicología del Desarrollo, parte segunda. Y hablemos de diseños de investigación en la psicología evolutiva. Al comparar edades hay que decidir si se realizan comparaciones intragrupo, un solo grupo, pasa por todos los niveles o valores que toma, o comparaciones intergrupo, un grupo distinto para cada nivel o valor. Estas dos comparaciones corresponden a dos tipos de diseños característicos dentro de la psicología. Los diseños intrasujetos o de medidas repetidas y los diseños intersujetos o de medidas independientes. De esta doble posibilidad metodológica se derivan directamente los dos diseños característicos de la psicología de desarrollo, que miden la variable edad. El diseño transversal como estrategia intergrupo y el diseño longitudinal como estrategia intragrupo. De los diseños longitudinales y transversales podemos definir dos puntos: el estudio longitudinal y el estudio transversal. El estudio longitudinal, en él se basa en el seguimiento de los mismos sujetos a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Implica la observación repetida de una misma muestra de sujetos en distintos niveles de edad. Diseño intrasujeto o medidas repetidas relacionadas. Y en cuanto al estudio transversal, en él se comparan en un único momento temporal distintos grupos de edad. Son diferentes sujetos los que se observan en cada edad de interés. Diseño intersujeto o de medidas independientes. Hablemos de diferencias en los objetivos de investigación. La principal diferencia en cuanto a los objetivos posibles en los dos tipos de diseños tiene que ver con la importante distinción entre diferencias con la edad y cambios con la edad. Los estudios transversales permiten establecer las diferencias existentes entre las diversas edades, pero no aclarar si tales diferencias reflejan cambios evolutivos, cambios debidos al efecto de las variables asociadas con la edad. Los estudios longitudinales permiten detectar y medir directamente los cambios evolutivos intraindividual. Solo a través de este diseño se puede responder a las cuestiones sobre la consistencia y o el camino de la conducta a través de la edad. Los estudios transversales tienen objetivos mucho más limitados que los longitudinales, ya que solo permiten obtener información general sobre las diferencias existentes entre sujetos de distintas edades sin que pueda precisarse sus relaciones o su naturaleza evolutiva. Por eso, en psicología evolutiva, los diseños longitudinales son superiores a los transversales. La estrategia longitudinal es la única opción posible cuando el interés es determinar los factores influyentes o determinantes de la evolución y sus variaciones. Los estudios transversales son mucho más frecuentes que los longitudinales, ya que los segundos requieren más tiempo y son más costosos. En cambio, el transversal requiere mucho menos tiempo y es más barato. Hablemos de distintas limitaciones metodológicas. Los diseños longitudinales investigan con individuos de una misma generación, de los que se van obteniendo medidas en distintos momentos temporales. Los diseños transversales se evalúan en un mismo momento temporal a distintas generaciones. Los principales diseños surgen de las combinaciones particulares entre factores temporales: edad cronológica, generación y momento de la medida. Una limitación de los diseños transversales son los efectos generacionales. En cuanto a limitaciones, podemos decir que hay una confusión en cuanto a edad-generación, ya que hay una imposibilidad de separar los efectos de ambas variables, y hay un sesgo de selección selectivo con una asignación de sujetos no equivalentes a los distintos grupos de comparación en variables relevantes potencialmente influyentes. La edad y la generación convarían, cambia de forma paralela, y sus efectos tienden a confundirse. No se puede distinguir en qué medida lo observado se debe propiamente a la edad, aspectos madurativos, y en qué medida el efecto particular de la cohorte generacional, una circunstancia o experiencia propia del periodo histórico vivido. En los diseños longitudinales, el principal problema es la representatividad de la muestra, ya que al estudiar una sola generación no podrá generalizarse a otras. En cuanto a sus limitaciones, podemos decir que hay una confusión en cuanto a edad, momento de medida, ya que la imposibilidad de separar los efectos de la edad de las generaciones, al no incluir grupos con distintas historias, no permite separar los efectos madurativos y los derivados de la experiencia vivida hasta los distintos momentos de medida. También los efectos de la práctica,
que hay una modificación de la ejecución del sujeto como consecuencia de la repetición de las pruebas. Y en cuanto a la mortalidad experimental, con una pérdida de los sujetos, esto puede afectar a su equivalencia o su representatividad. En cuanto a los diseños secuenciales, estos surgieron como un intento de solventar los problemas de los diseños transversales y longitudinales, tratando de separar los efectos de la generación sobre la base de una aproximación mixta. Estos diseños no son más que distintas fórmulas de muestreo y recogida de datos que implican el estudio de dos o más secuencias longitudinales y o transversales. En cuanto a las técnicas, en el estudio del desarrollo, son diseños de investigación del desarrollo y estos se refieren a las distintas opciones que tiene el investigador de cara a seleccionar las muestras de sujeto a estudiar en relación con la principal variable de referencia, la edad. Y las técnicas de investigación, en ellas se hacen referencia a los modos y medios concretos que se usarán para recoger la información y cuya función no es otra que la de facilitar las operaciones que integran el método científico: observación, medición y experimentación. Hablemos de investigación descriptiva y técnicas observacionales. La investigación descriptiva se asocia al tipo de observación más directa y natural, es decir, menos intrusiva por parte del investigador. La observación tiene un estatus especial, en cuanto cabe reconocerla como el ingrediente básico del método científico. Supone simplemente una conducta deliberada y sistemática, a fin de recoger datos objetivos que sean fiables y válidos sobre la conducta. La observación se considera en un doble sentido: como un método en sí misma, característico de la investigación descriptiva, y como una técnica de recogida de información que puede usarse dentro de cualquier otra metodología, incluida la experimental. De la observación directa podemos decir que ella es como método particular en la que se realiza de forma relativamente directa y en la situación natural. Lo que el investigador procura deliberadamente es no alterar ni modificar sus condiciones. Los objetivos del investigador son sólo descriptivos, busca simplemente el registro preciso de la conducta tal y como se manifiesta en los ambientes y circunstancias habituales. Este tipo de observación no implica una cuantificación estricta del observado, una medición, ni tampoco manipulación alguna de las variables en juego, experimentación. Como método, la observación tiene limitaciones claras. En cuanto a las técnicas de observación, en ella se trata de instrumentos o procedimientos orientados a establecer de forma más cerrada que cuándo, dónde y cómo observar. Las escalas de observación de los niveles de desarrollo facilitan un registro y cuantificación relativamente normalizado o estandarizado de las conductas y datos relevantes. Las técnicas observacionales pueden ser muy diversas, desde el procedimiento todavía relativamente abierto que supone cualquier instrumento de autoobservación y autoinforme, con unos cuestionarios o entrevistas destructuradas, hasta las situaciones mucho más cerradas que plantean las pruebas estandarizadas o test. Piaget desarrolló la llamada entrevista piagetiana como una alternativa metodológica, método clínico, que pretendía reunir las ventajas de la observación directa y de la experimentación, superando sus limitaciones. Del método clínico, en él se trata una variante de la entrevista clínica en la que a través de un diálogo abierto y flexible con el niño se indaga en las explicaciones que éste va dando sobre el mundo que le rodea, sus ideas y creencias. Piaget consideró que este método, que al final llamaría crítico, conjugaba las virtudes de la observación directa de los test e incluso de los experimentos, superando al mismo tiempo sus limitaciones. Y hablemos de técnicas de investigación experimental. Las técnicas experimentales clásicas. La investigación del desarrollo en la primera infancia solo es posible a través de métodos indirectos. Los bebés no pueden informarnos, por lo que el investigador trata de aprovechar las operaciones intelectuales más básicas con que cuentan, ya incluso el recién nacido, como el simple reconocimiento y asociación de estímulos. Cabe destacar las técnicas desarrolladas desde la psicología del aprendizaje basada en los reflejos y en las respuestas asociativas que se desencadenan ante la presencia de ciertos estímulos. También se hace un uso controlado de los procesos de habituación que se producen ante la estimulación repetida y el condicionamiento,
clásico y operante, de las respuestas que ofrece el niño. De las técnicas basadas en los principios de aprendizaje, podemos nombrar la habituación, las preferencias de estímulos y el condicionamiento. De la habituación, una forma simple de aprendizaje que supone la desaparición gradual de las reacciones motrices y fisiológicas frente a estímulos que se repiten de forma sistemática o con gran frecuencia. Se presenta al niño un estímulo hasta que muestra habituación, que deja de prestarle atención. Una vez habituado el estímulo inicial, se va presentando otros nuevos, cuyo grado de similitud perceptiva con el primero va disminuyendo, hasta que se muestra una nueva respuesta de orientación, deshabituación, lo que permite determinar en qué grado de diferencia el niño discrimina entre ellos. En cuanto a las preferencias de estímulos, esta consiste en presentar al bebé dos estímulos en un mismo ensayo, de forma sucesiva o simultánea, y se registra la atención que prestan los niños a cada uno de los estímulos. Si a lo largo de varios ensayos el niño mira sistemáticamente durante más tiempo a uno de los dos estímulos, se puede inferir que ha diferenciado los dos estímulos y que las características del estímulo al que mira preferentemente captan su atención. Y del condicionamiento podemos decir que es un condicionamiento clásico que se aprende a una asociación entre un estímulo y una señal. Para ello se elige una conducta o condicional. Tras varios ensayos para establecer la asociación, se realiza una pequeña variación en el sonido y se comprueba si el niño sigue dando la respuesta de succión condicionada. Si es así, se puede concluir que no ha detectado la diferencia entre los dos estímulos, mientras que si el niño cesa en la respuesta condicionada, se puede inferir que discrimina entre ambos estímulos. En el condicionamiento operante, la asociación se establece entre una respuesta y sus consecuencias, positivas o negativas. En este paradigma se condiciona la respuesta que da el niño a una consecuencia, normalmente positiva. Los métodos cronométricos se basan en la medida de los tiempos de reacción y la latencia de respuesta que permiten hacer inferencias sobre los procesos psicológicos que subyacen a la ejecución de una tarea. Cabe mencionar también la medida de las tasas de aciertos y errores y el denominado análisis de tareas, ya que permite elaborar y contrastar hipótesis precozas sobre ciertos modelos de procesamiento. También la técnica de análisis de los movimientos oculares y la fijación visual en la exploración de los estímulos o durante la realización de determinadas tareas. Hablemos de técnicas modernas en el estudio del desarrollo. Lo que le interesa al psicólogo evolutivo es obtener datos sobre el proceso de cambio. Vygotsky es el padre de la primera aproximación experimentalmente relevante al estudio del cambio cognitivo, método microgenético, que son procedimientos con los que se trata de investigar los cambios de pequeña magnitud que se producen en los procesos psicológicos de interés durante una única sesión de observación experimental. El objetivo es poder estudiar el cambio mientras éste se produce. Desde la moderna ciencia cognitiva ha surgido la simulación por ordenador, que es la elaboración de modelos formales precisos acerca de un determinado fenómeno en estudio, de manera que pueden implementarse con un programa de ordenador. El objetivo es representar las características esenciales del fenómeno y estudiar su comportamiento bajo distintas condiciones simuladas a través del programa computacional. Y hablemos, por último, de técnicas neurofisiológicas. Registro de potenciales evocados. Un potencial evocado es una respuesta eléctrica de una neurona o un conjunto de neuronas ante una estimulación. La técnica de potenciales evocados consiste en registrar la actividad eléctrica de ciertas áreas cerebrales mediante un conjunto de electrodos que se colocan en la cabeza de los sujetos. El objetivo es tratar de establecer la relación entre la realización de ciertas operaciones cognitivas y la activación cerebral. Existen las técnicas de estimulación cerebral, que son la estimulación magnética transcraneal, con las siglas EMT, y que ofrece cierto control de las activaciones e interferencias entre las funciones cognitivas. También podemos tener las técnicas ecográficas, que están basadas en ultrasonidos que están indicadas en los estudios con niños y que permiten obtener imágenes cerebrales, el ecodoppler,
transcraneal permite medir el flujo de las grandes arterias intracraneales. Y por último, las técnicas de neuroimagen. Ellas proporcionan distintos tipos de imágenes neuroanatòmicos en función de la actividad cerebral que está teniendo lugar en un momento determinado en las zonas examinadas. La tomografía de emisión de positrones, la PET, y la imagen por resonancia magnética funcional, fRMI, miden los cambios que se producen como consecuencia del aumento en la actividad cerebral local, pero lo hacen sobre la base de manifestaciones fisiológicas diferentes. La PET refleja los incrementos del flujo sanguíneo y la fRMI, la funcional magnética, registra los cambios en la oxigenación de la sangre.